Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia que por el cielo dice, yo también digo amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Añade bendición a ella, Padre mío. Tú escudriña los corazones, Padre mío. Háblala a través de tu palabra, mi Señor. Suple a través de tu palabra, mi Señor. Direcciona a través de tu palabra, Padre mío. Sana, Padre mío. Vivifica, enseña, exhorta, Padre mío, a través de ella, mi Señor. Yo me comprometo, igual que a tu pueblo, a darte toda la gloria y toda la honra, papá, porque solo tú, mi Jehová, te la mereces. Se pueden sentar. Quiero ministrar bajo el tema un profeta. Un profeta. Muchos de nosotros entendemos que ya hoy en día no hay profeta, que ya los profetas se han acabado. Según la palabra me dice, aún sí quedan profetas. Quizá no esos profetas de la antigüedad, pero todavía quedan profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una dirección, es la voz de Dios en la tierra, es quien direcciona, es quien da la palabra de fe, es quien da la palabra de motivación. En el tiempo de antes, las personas, cuando tenían algún problema, cuando se querían casar, cuando querían hacer un negocio, solían consultar a los profetas. Cuando comenzamos a leer la palabra, ya los profetas están establecidos del tiempo de Israel. Cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, dice que Papá Dios levantó un profeta cuyo nombre era Moisés. O sea que ya desde el cautiverio ya teníamos profeta. Pero cuando el pueblo sale de Egipto, que está en el desierto, también tiene profeta. Cuando el pueblo llega a la tierra de Canaán, también tiene profeta. Hoy en día sí existen los profetas y también tenemos profetas. Lo que pasa es que hoy en día no hemos desviado de la voz de Dios. Por eso es que la palabra del profeta ya no es tan certera como los tiempos de antes. Pero de repente ocurre algo. Dice que ya cuando Moisés muere, cuando Josué muere, el pueblo se queda sin profeta. Dice que una mujer llamada Ana va a la casa de Elí o va al templo de Elí y comienza a llorar por un bebé porque le hacía falta a un niño. Dice que ese niño ya se lo iba a dar a Jehová, lo iba a sacrificar para él, y se levanta ese niño como un profeta de Dios. Cuando comenzamos a ver quién era el profeta, era un profeta de lo más usado de ese tiempo, de ese entonces. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel tenía envidia en su corazón, y al ver que los pueblos o el área cercana a las naciones tenían rey, ellos también querían un rey. No era necesidad de tener un rey, era necesidad de tener un profeta que direcciona al pueblo cuando el pueblo tenía que batallar, cuando el pueblo tenía que hacer algo, cuando el pueblo se iba por un camino erróneo. Esa era la palabra del profeta. Pero sin embargo dice que Jehová levanta un rey. Pero aparte de estos profetas, la palabra dice que también había más profetas, porque en el tiempo de Elías dice que habían 7,000 profetas, la palabra lo dice. Y dice también que cuando Eliseo estaba con Elías en aquel monte que pasaron el río Jordán, dice que también Eliseo ve cuando Elías es arrebatado, pero también dice que habían 50 profetas más. La palabra me dice que también Jezabel tenía profetas, que también los Baales tenían profetas. La Biblia me dice que hay profetas verdaderos, pero que también hay profetas falsos, falsos profetas.
El problema de nosotros es que a veces no creemos en lo profético, no creemos en lo profeta. Por eso es que a veces nos desviamos y nos vamos a un camino que es el camino erróneo. Pero la palabra dice que cuando Jesús llega a Nazaret, dice que Él llega y que la gente no quiere creer en Jesús. Dice que la gente comienza a cuestionar a Jesús y dice, pero ese no es el carpintero. Tenemos que entender que donde quiera que estemos en nuestra tierra, siempre nos van a conocer como nuestro pasado. Pero y este no era alcohólico, este no era adultero, este no era el que tomaba, este no era el que robaba, este no era el que violaba. Mas sin embargo Jesús te reconoce con otra palabra. Por eso que el paralítico, que las 4 personas fueron y rompieron el techo, cuando Jesús lo va a sanar, Jesús le dice hijo. Mas sin embargo la Biblia me dice que eran paralíticos. Los hombres también lo conocían como un paralítico. Quizás a ti, quizás a mí nos conoce como un hombre normal. Quizás lo conoce como el hombre que hablaba mentira. Quizás como el hombre que nunca a su palabra se le creían. Mas sin embargo cuando nos vamos a la presencia de Dios, vemos que la cosa cambia. Vemos que en el mundo espiritual se nos conoce de otra manera. Por eso que los judíos entendían que Jesús simplemente era un hombre, pero cuando iba donde los demonios se le decían hijo del Altísimo. ¿Qué buscas antes de tiempo? O sea que cuando nos vamos a lo espiritual, tenemos otra cara que no es nuestra cara en el mundo terrenal. Por eso que cuando nosotros vamos delante de la persona o salimos de nuestro pueblo, la gente nos conoce como hombre de Dios. Las mujeres nos conocen como mujeres de Dios. Y todo el mundo comienza a glorificar al Padre por lo que somos. Mas sin embargo, cuando estamos en nuestra tierra, la gente nos pisotea. La gente no cree en nosotros. La gente dice, pero ¿y este qué se cree? ¿Qué es lo que está pensando él? Ellos ahora se creen cristianos. Ellos ahora creen que tienen a Dios agarrado por el rabo, como decían en mi país. Pero lo que yo te estoy diciendo a ti, que lo que ellos ven no es lo mismo que lo que Dios ve. Por eso es cuando Dios habla contigo, te dice hija. Mas sin embargo cuando el otro habla contigo, te llama mujer de la calle. Te llama, ¿por qué? Pero tú no eres cristiana, ¿por qué tú haces esto? Por eso es que ellos te crucifican. Por eso es que ellos andan siempre tirándote encima y diciéndote, pero aplícate la palabra. Tú no eres cristiana, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que estaba pasando en esta historia. Que cuando él llega a Nazaret, ellos comienzan a cuestionar y no comienzan a creer en él. Por eso es que él dice que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Es lo que estaba pasando. Cada vez que Jesús salía, la gente se arrodillaba, la gente lo buscaba, Jesús sanaba, Jesús se glorificaba, pero en su propia tierra nada pudo hacer, porque no querían reconocerlo por lo que él era, sino lo querían reconocer por el pasado de Jesús. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo dentro del pueblo de Dios. Y dentro de nuestro pueblo, aún dentro de nuestra propia casa. Cuando esta palabra usted comienza a meditar en ella, dice que él entra a Nazaret. Y me imagino lo gozoso que entra Jesús a Nazaret, como nosotros lo hacemos. A veces vamos y hacemos un culto, se convierte mucha gente y venimos gozosos de nuestro hermano, gozoso. Y nuestro hermano nos ve y nos dice, ¿y este qué se cree? ¿Qué se cree? Yo le he dicho a personas, wow, Dios me usó. La gloria de Dios. Está bien, la gloria de Dios, ¿verdad? Pero me usó. Eso no lo reconocen. Eso no lo reconocen. Cuando nosotros hacemos algo de parte de Dios, a la gente le cuesta creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero sin embargo vamos a otro pueblo y la gente no aclama. Vamos a otro pueblo, la gente dice, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es una mujer de fe, es una mujer de promesa. Mas sin embargo en nuestra propia tierra, donde nos pisotean. Por eso estos judíos decían, y no es este el carpintero, no es este el hijo de María. ¿Quién era María? No es el hermano Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Nadie. No era nadie. Y dice que el día que llega era un día de reposo. Mas sin embargo dice que los judíos seguían a Jesús donde quiera que él iba, aún siendo el día de reposo. En muchas ocasiones usted cree que hay personas que usted no lo está mirando. Quizás no se lo digan, pero hay personas que a ustedes lo están mirando. Mirando cómo caminan, mirando cómo actúan, mirando cómo hablan, mirando aún cómo se sientan, aún cómo se visten. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos. Quizás no sea pecado,
pero yo sé que alguien nos está mirando, y si somos el hombre de Dios, la mujer de Dios, así mismo tenemos que comportarnos, porque nos vestimos para Dios, agradamos a Dios y hablamos para Dios. Por eso existían los profetas en la antigüedad, para dirigir un pueblo, para decir: hermano, usted está mal, usted pecó, arrepiéntase. ¿Qué fue lo que pasó con Juan el Bautista cuando le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Hoy en día, los profetas de hoy en día están dando jipeta, están dando carros, están dando apartamentos, están dando visa. Y el pueblo de Dios desenfrenado porque estamos falta de un profeta. ¿Hay profeta en la casa? No hay. Y buscábamos una dirección de Dios. Y por eso la gente se acercaba a Jesús. Mire, esta mujer adúltera se la llevaban a Jesús. Ellos se la presentaban como una mujer adúltera y Jesús la presentaba como hija. El pueblo lo presentaba de una manera y Jesús lo presentaba de otra. Cuando llevamos este tema al mundo espiritual, también en el mundo espiritual somos de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo decía que él luego verá y será, o sea, va a ver cómo él era reconocido en la tierra. Porque nosotros no podemos ser reconocidos por nosotros mismos, sino por los hombres. ¿Tú sabes quién nos reconoce a nosotros? Una persona que no es cristiano. Cuando te acerca a un cristiano o a una persona no cristiana, te comienza a decir todos tus defectos. Y tú quizás dirás: este lo está usando el diablo. Y yo digo que no. Yo digo que Dios está usando a esa persona para que uno cambie. Porque ellos saben en la condición que ellos están. Y si ellos te ven en la condición que ellos están también, o sea, los dos están iguales. Por eso Él te corrige. Quizás tú no puedes aceptar la corrección, porque a veces sentimos que somos más que ellos, y es mentira. De parte de Dios todos somos iguales. Pero en el tiempo de antes, cuando un profeta llegaba a una nación, cuando un profeta llegaba donde un rey, no era para decirle: rey, te felicitamos, rey, eres el mejor rey de los reyes. No. Para darle una corrección. Cuando el pueblo iba a pelear, iba donde los profetas y le preguntaban: ¿qué tú crees? ¿Es el tiempo de pelear? ¿No es el tiempo de pelear? ¿Qué tú crees? ¿Cuál era la dirección de Dios para cada uno de nosotros? Y ellos le decían: vayan. Y cuando ellos iban, ganaban. Mas sin embargo, cuando le decían no vayan, perdían. El pueblo entendía que necesitaba un rey, pero no necesitaba un rey, sino un profeta. Por eso cada rey que se levantó en la antigüedad, se levantaba un profeta. Donde quiera que había un profeta, estaba la presencia de Dios. Por eso las personas querían tener el profeta y querían honrar al profeta. Por eso la palabra dice que ellos en su tierra no recibían honra, sino en otra tierra. Por ejemplo, vemos el caso de Eliseo. Cuando Eliseo llega a la casa de la tsunamita, dice que esta tsunamita le prepara una habitación, le daba comida, le daba todo lo que Eliseo necesitaba. No era el profeta, sino la voz que cargaba el profeta. La presencia de Dios, esta tsunamita la tenía en su casa de una manera inteligente. A lo mejor tú dirás: no, ella le hizo una habitación a Eliseo. No fue Eliseo. Fue la presencia de Jehová que ella entró a su casa. Por eso cuando el niño de ella se muere, ella lo lleva donde Eliseo, no lo lleva donde Giezi, el criado. Y Eliseo le dice: Giezi, ven tú. Y dice: no, yo no quiero a Giezi. Yo quiero la voz de Dios en mi casa. Yo quiero al profeta de Dios en mi casa. Porque Dios estaba comprometido con la voz del profeta. Por eso Elías, cuando estaba en la cueva, que comenzó a ir para donde la viuda de Sarepta, si tú comienzas a meditar en esta historia, esta viuda no tenía nada. Mas sin embargo era la viuda que iba a sustentar al profeta. Y cuando tú meditas, tú dices: pero ¿cómo esta persona que no tiene nada me va a dar a mí de comer? ¿Cómo que esta persona me va a sustentar a mí cuando esta persona no tiene nada? Era que la presencia de Dios, la presencia de Jehová, iba a la casa de la viuda de Sarepta. Por eso que tú ves que el aceite no se le acababa, la harina no se le acababa, el niño moría y Jehová se lo revivía. ¿Tú sabes por qué no nada pasa en tu casa? Porque hace falta el profeta. ¿Y quién es el profeta? Tú, de tu casa.
Por eso es que nosotros, cuando no tenemos profeta, nos desenfrenamos. Hay una profecía que nunca cambia en la palabra. Cada vez que usted quiere una dirección, aquí está. Si usted no conoce un profeta, aquí está su profeta. Por eso cuando Jesús llega, muchos lo reconocieron como maestro, muchos lo reconocieron como doctor, muchos lo reconocieron como hijo del Altísimo, pero muchos también lo reconocían como el profeta, porque ellos decían, él enseña como quien tiene autoridad, no como los escriben los fariseos, que enseñan sin autoridad. La autoridad que Jesús tenía era de parte del cielo, era de parte de Dios, del Altísimo, del Poderoso, del Soberano. Por eso donde él llegaba lo respetaban, por eso donde él llegaba lo honraban. Mas sin embargo, cuando llegaba a Nazaret no lo honraba. Por eso en una ocasión Natanael dijo, de Nazaret saldrá algo bueno. Y mira que Natanael era un tipo que era estudiado, y él sabía que el pueblo de Nazaret era un pueblo malo, y él sabía que el pueblo de Nazaret no se daba honra, mejor se daba deshonra. Por eso él dice, de Nazaret. ¿Cómo que de Nazaret? Por eso que cuando contamos la historia tuya y la historia mía, dicen, ¿de dónde viene el muchacho? No lo queremos. De ahí es que salen los fornicarios, de ahí es que salen los adúlteros. Pero ese no era el que tomaba con David, pero ese no era el que salía a bailar con María. Y así comienzan a verte de esa manera, y nadie comienza a verte como lo que eres, como un profeta genuino. Por eso a Jesús, cuando iba a otro sitio, aún los judíos lo reconocían como profeta. Los judíos, los que lo perseguían, los que querían matarlo, reconocían a Jesús como profeta. Los profetas pasaban, lo mataban, lo acribillaban, porque nadie quería oír la voz de Dios. Aún incluso Saúl en una ocasión dice que mató a todos los profetas y a todos los sacerdotes, y nadie se le quería acercar a Saúl, porque cortó la voz de Dios en la tierra. Por eso cuando usted ve, por ejemplo, a Acab, que tenía su mujer también tenía sus profetas. Por ejemplo, cuando ve al apóstol Pablo que predicaba, dice que una divina se hacía llamar profeta y le profetizó al apóstol Pablo. Y lo que le profetizó al apóstol Pablo no fue mentira, fue verdad, pero era una falsa profeta. O sea que vendrán entre nosotros engañadores, amadores de sí mismos, falsos profetas, falsos maestros. Ellos son maestros, ellos son profetas, pero son falsos. No están para guiar al pueblo, sino están para meterlo por camino, por calabozo, por el camino que no deben de ir. Por eso cuando un profeta se acerca a ti y te dice, mira muchacho, estate tranquilo con tu matrimonio, eso se restaura. Pero cuando viene un profeta que no es de Dios, te dice, mira, el Señor te dice que esa no es tu mujer, el Señor te dice que tu mujer es fulana, el Señor te dice esto, pero ese no es el Señor. Por eso Pablo reprende el espíritu de adivinación que tenía aquella mujer. Y no hablaba mentira, decía la verdad. Cuando Jesús se tentaba en el desierto, Satanás hablaba mentira, hablaba verdad, no hablaba mentira, y hablaba por la palabra. Pero quería que desenfrenar el propósito que Dios tenía con Jesús. Así como lo hacía con Jesús, también lo quiere hacer con nosotros. A veces Satanás nos ministra y nos dice, el Señor no te oye. Tanto que tú oras, tanto que tú clamas, tanto que tú ayunas, y nada, y nada, y nada, y nada. Salte de ahí, muchacho. En una ocasión una muchacha tuvo un sueño y era algo que a ella le gustaba, y por un poco se va detrás del sueño. Cuando me dice el sueño, yo tuve la revelación de parte de Dios. No, tranquila, a ti no te habló esa persona, a ti te habló el diablo. Porque a veces soñamos algo y pensamos que viene de Dios y no es de Dios. Cada sueño que usted tiene, si usted se mete a la palabra, usted encuentra las interpretaciones de cada uno de ellos. El problema de nosotros es que queremos lo mejor, lo más bonito, y el Señor te guardará, el Señor te cuidará y te prosperará y te dará todo lo que tú quieres, y tus hijos serán, y tú eres una guerrera de Jehová, y aún tú ni siquiera estás bien con Dios. Eso es lo que nos gusta a nosotros que nos digan, y más si es nuestra propia tierra. La palabra dice que en nuestra tierra no nos van a dar honra. Esto era lo que pasaba con Jesús. Por eso él decía, no hay profeta sin honra, sino en su casa, en su tierra, dentro de su familia.
Los primeros que pisotean al profeta son los familiares. Los primeritos que pisotean al profeta, los familiares. No te respetan. Prenden música delante de ti. Toman delante de ti. Hacen cualquier cosa delante de ti. No le importa absolutamente que tú seas cristiano o no seas cristiano. Ellos son ellos. Pero hay de ti y hay de mí si nosotros lo permitimos en nuestra casa. Mi casa, yo dije que era casa de Dios. En mi casa no se puede beber. En mi casa no se puede fumar. No se puede oler. En mi casa no se puede hacer nada que no sea de Dios. Porque mi casa es mi casa. Y yo soy el sacerdote de mi casa. Lo que usted quiera hacer, salga de mi casa. Cualquier cosa que se haga también en la iglesia, si no es de Dios, tiene que hacerlo fuera de la iglesia. La iglesia se respeta. La iglesia es de Dios. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que consultar al profeta. Tenemos que consultar la dirección de Dios, la dirección de Jehová, para no hacer algo que a Dios no le agrade. Porque después no nos oye nuestras oraciones o no nos la contesta. Porque estamos mal delante de Él. Esto no se trata de orar y hacer lo malo. Esto no se trata de una mañana decir un verso bíblico por las redes sociales y el día entero hacer cosas que a Dios no le agradan. Ese no es el cristiano. Ese no es el profeta de Dios. El profeta de Dios vivía apartado para Dios. Y todo lo que hacía era absolutamente y nadamente que para Dios. Por eso es que hoy en día los profetas que estamos viendo están dentro del pueblo. Y antes no era así. Antes estaban fuera del pueblo. Por eso es que tú ves cuando Jesús lo comienza a llamar, lo primero que él hace es que sale de Nazaret. Luego vuelve envuelto en el poder a Nazaret. Pero él sale. Estaba apartado. Por eso Jesús, cuando iba a orar, dejaba a los discípulos y se iba solo para tener la revelación, para tener el poder, para tener la majestad. Por eso cuando él venía del monte, venía cargado de revelación, venía cargado de amor. Por eso los discípulos no podían tener amor. Por eso que en el monte lo primero que Pedro hace, que jala una espada y corta. Lo primero que cuando llegan a Samaria, dice Juan, manda a Dios sacar el fuego del cielo. Porque no estaban bajo la dirección de Dios. Una persona que quiere la dirección de Dios tiene que orar, tiene que meterse, tiene que ayunar a buscar a Dios. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. El problema es que no queremos buscar a Dios. Es fácil que venga una persona a predicar, es fácil que venga una persona a leer la Biblia, es fácil de que alguien haga la cosa para nosotros. Pero hay un precio que nosotros tenemos que pagar para ver las manifestaciones de Dios en nosotros. Quizás usted va a comenzar a ver que el otro es prosperado, pero la prosperidad también es para usted. Pero también usted tiene que buscarla. La palabra dice: buscar primeramente el reino de Jehová. ¿Cuál es el reino de Jehová? Lo espiritual. Luego su justicia, que es la justicia, la obediencia. Y dice que lo demás vendrá por añadidura. Una persona que está metido en lo espiritual siempre está comiendo lo que es espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La palabra. ¿Qué es lo espiritual? La oración. ¿Qué es lo espiritual? El ayuno, el silicio. Ahora, una persona que no tiene lo espiritual, una persona que no se alimenta en lo espiritual. Por eso la palabra dice que los ojos son la luz de ¿qué? Del cuerpo. Lo que tú miras es lo que tú alimentas al cuerpo. Si tú pasas tiempo leyendo esta palabra, tu espíritu comienza a tener fuerza, tu espíritu comienza a ver las manifestaciones de Dios, tu espíritu comienza a ver las revelaciones de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. Lo que pasa es que nosotros hoy en día queremos ser unos cristianos apáticos, queremos ser unos cristianos que no queremos orar, que no queremos hacer nada, que siempre estamos cansados, que cada vez que nos ponemos a orar siempre nos quedamos cansados y no queremos dormir ahí mismo, no queremos leer la Biblia. Esto no es un juego. Yo decía en la prédica cuando predicaba el domingo, los brujos cuando llegan a la brujería quieren poder, quieren autoridad. Mas sin embargo el cristiano cuando llega al cristianismo quiere una sola cosa, y es la salvación. Pablo decía que esto era poder del cielo, que esto no era un evangelio de simplemente palabras, sino de poder, 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 poder. Y nosotros no queremos el poder. Nosotros queremos nuestro propio reino, nuestra propia gloria. Es bueno tener un buen carro. Es bueno tener una buena casa. ¿A quién no le gustaría? A mí me gustaría. Pero ¿tú crees que Dios no nos lo puede dar? Claro. La iglesia que yo predicaba el domingo era como 2 veces de esta. ¿Saben cuánto pagó el pastor? Ni $1. Oró y esperó. De repente bajó del cielo la iglesia.
grandísima. Tenía 2 altares. Si usted ve una cosa enorme, banca por aquí, banca por allá, banca por el segundo techo, una cosa que usted dice es mentira, no puede ser real. Pero ¿qué hacía el pastor? Este pastor buscaba a Dios. Donde quiera que decía Dios estaba, él estaba allí. Donde quiera que estaba, pagaba un precio. ¿Y tú crees que Dios, mirando la aflicción de su pueblo, él no llegará a donde está la aflicción? Dios es nuestro mayor profeta. Cuando Agar la botan de la casa, que se va con su hijo Ismael, dice que ya para morirse tenían un poquito de agua y se iban a tirar a morir. Mas sin embargo dice que Dios se le revela a Agar y le dice: vuelve a tu casa. Pero si tú comienzas a ver la historia, dice que había una fuente de agua que estaba al frente de ella. Pero ¿cómo Agar ve la fuente de agua? Porque sus ojos fueron abiertos. ¿Pero por qué fueron abiertos? Porque había una aflicción en Agar. Y Agar clamó y vio la gloria de Dios. Cuando Jesús es crucificado, que está en el sepulcro, dice que llegan Pedro, llegan los discípulos y ven dentro de la tumba y no ven nada. Mas sin embargo, cuando María Magdalena ve adentro, ve los ángeles, mas sin embargo los discípulos no podían ver los ángeles. ¿Y dónde estaba María? Siempre estaba con Jesús. Aún en el crucifijo estaba con Jesús, estaba debajo de Jesús. Y ese día iban ella ¿a qué? A bañarlo, a tirarle aroma a Jesús. Siempre querían estar con Jesús. Hoy no queremos estar con Jesús. Hoy queremos estar en Netflix. Queremos estar en YouTube. Queremos estar en las redes sociales. Queremos estar en el trabajo. Queremos estar en todo menos en Jesús. ¿Cómo mi hijo se va a sanar si no estoy en Jesús? ¿Cómo mi mujer se va a volver a Cristo si no estoy en Jesús? ¿Cómo mi esposo se volverá a Cristo si yo no estoy en Jesús? Siempre que tenemos algo, queremos suplir nuestras necesidades. Jesús lo hace todo. Jesús sana, liberta. Él es el oro, la plata, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Jesús es el que da los papeles. Jesús es nuestro abogado. Jesús es quien nos casa. Aún Jesús es el que nos da el nombre para nuestros hijos. Pero eso es cuando buscamos a Jesús, cuando entendemos que tenemos una necesidad de Él. Hoy en día no tenemos necesidad de Él, sino de lo monetario. Y nuestra oración la definimos en 2 cosas: Señor, bendíceme, Señor, protégeme. Esa es nuestra oración. Ya no hay un intercesor en la iglesia. Ya hay una persona que interceda por los demás hermanos. Todos intercedemos por nosotros mismos. Bendíceme, cuida a mi hijo, cuida a mi esposa, cuida a mi hogar. Señor, necesito esto. Señor, necesito los papeles. Señor, necesito una tarjeta. Y eso es la única oración que tenemos. Pero son pocos los que dicen: Señor, revélame. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, santifícame. Señor, muéstrame. Lava mi pecado. Cúbreme con tu sangre. No. Estamos falta de un profeta. Y el mismo Jesús lo constituye profeta. O sea que sí existen los profetas. Y son agolpeados los profetas. Y hoy en día nadie quiere ser agolpeado por la palabra de Cristo. Todos queremos nuestra propia gloria. Hermano, qué bien predicas. Hermano, me gustaría invitarte. Hermano, qué bien te dice. Pero cuando viene una profecía de parte de Dios, no inviten al hermano. Eso nadie lo quiere. Ese es el verdadero profeta. Porque le preguntaban a los profetas: ¿en qué modo vienes? ¿Modo de guerra? ¿Modo de paz? Hoy en día todos venimos en modo de paz. Y no queremos hablar al pueblo. ¿Cómo se va a direccionar un pueblo si no tiene profeta? ¿Cómo se va a direccionar? No hay cómo direccionarse. Por eso que en la casa siempre permitimos todo. Es una palabra que nos gusta usar, que no es de Dios. Es del mismo diablo. Y es la palabra que dice: eso no es nada. Son cosas de niño. Son cosas de muchacho. Y así con las cosas de niño y con las cosas de muchacho, ellos van creciendo. Al niño se le enseña cuáles son las cosas de Dios. Al muchacho se le enseña cuáles son las cosas de Dios. Se le enseña que la casa de Dios se respeta. Y que cuando se lee la palabra se tienen que poner de pie todos. Eso no se lo enseña.
Los hijos míos de que entran por allá, primero que yo le digo al niño que está allá, a Osías, el Juri, papi, quítatelo. Lo disciplino aquí, pero también lo disciplino en mi casa. Quizás mañana él crezca, se case, se vaya de mi casa. Es normal. Creció, no podemos hacer nada, ya, ¿verdad? Pero algo nunca se le olvidará. Los principios del evangelio. Donde quiera que esté, por más perdido que estés, él llevará eso en su corazón. Mi papá me dijo que clamara. Estoy mal, voy a clamar. Mi papá me dijo cuando entrara en una iglesia me quitara aquí. Mi papá me dijo que hacía que tenía que vestir. Mi papá me dijo que tenía que hacer eso. Eso es instruir al niño en sus caminos, para cuando crezca no se aparte. Ahorita toma su dirección, amén. Yo hice mi trabajo. ¿Está haciendo usted su trabajo también? Su casa debe ser respetada. Si su casa es para Dios, si usted es sacerdote, si usted es dueño de su casa y su casa es para Dios, todo tiene que estar bajo su mando, bajo su dominio, bajo su autoridad. Porque cuando el huerto estaba sujetado a Adán, todo estaba bien, hasta que Adán siguió a Eva y de repente se rompió todo. Quizá no era nada como decimos hoy en día. Eso no es nada, déjalo. Eso no es nada. Pantalón, eso no es nada esto. Y no es nada orar. Y no es nada ayunar. Ayuna. Ora. Disciplínate. ¿Sí? La dirección del profeta hace falta hoy en día. El profeta genuino, el profeta que no se venda. El profeta que diga las cosas como son. Cuando Dios me da una palabra, no me gusta, porque son palabras fuertes y a veces la persona entiende que soy yo. Y el Señor en una ocasión me dijo: te llevaré gente para que tú le des luz. Y hay personas que se me acercan con algo y cuando le digo algo ya a veces se enojan y entienden que soy yo. No soy yo, sino lo que Dios me puso en mi espíritu. Por eso es que tú ves que los demonios no tienen sentimiento. Los demonios hacen su trabajo. Si el demonio llega a tu vida con una depresión, él no le importa tu vida, él le importa su trabajo. Cuando el demonio llega con una enfermedad, a él no le importa quién seas tú. Él llegó a retumbar tu vida, a robar, a matar y a destruir. Por eso que cuando Jesús te llama, lo primero que comienza a trabajar es con tus sentimientos. Para cuando haya que hacer algo, tus sentimientos no sean mayores que la palabra que Dios te dijo. Por eso que nosotros a veces decimos: ay no, porque es mi esposa, es mi hijo, tranquilo. No. ¿Qué dice la palabra? Eso fue lo que Dios dijo, no fui yo. Por eso Él trabaja con nosotros primero, antes de Él trabajar por lo demás. Usted quiere ver la gloria de Dios. La gloria de Dios está para este día. En el llamamiento de Moisés, cuando Moisés se le quiere presentar al faraón, él le dice a Jehová: ¿y cómo le digo yo a él que tú eres? Llegué yo de repente, Moisés. No. ¿Tú sabes lo que él le dijo? Dile a él: yo soy. Él nunca le dijo: yo era, yo seré. Él dijo: yo soy. Y mi palabra, la que yo leo, me dice que él era, que él es y que seguirá siendo. Porque Él vive por los siglos de los siglos. El poder que estaba antes también está ahora. Todo lo que usted vio en la Biblia, todas las historias que le impactaron, todas las palabras que le impactaron, todo aún sigue activo, aún sigue de pie. Todo está igualito para nosotros. Las palabras son para nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que meternos dentro de la palabra. Esto no se trata con venir un día al culto, ni 2, ni 3. Eso se llama congregarse. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sabía usted que los visitantes se congregan? Hasta los brujos. Hay brujos que van a la iglesia y se congregan. Pero hay algo que define al profeta. El profeta de Dios hace las cosas que son de Dios. El profeta, cuando se quiere desviar, comienza a quitarle a la palabra.
Esto no es para ahora, esto es para después. Ya esto no está aquí, ya esto no está allá. Por eso es que no vemos la manifestación ni vemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos desviamos. ¿Sabía ustedes que uno de los peligros más grandes que corre en la iglesia es que no diezman? No nos gusta diezmar, porque no nos gusta desprendernos del dinero, de lo que nos gusta. ¿Tú sabes lo que tú sacas un 10% teniendo deuda? Un 10% no teniendo dinero. Un 10% que a veces usted dice, wow, me llegan los tases. Sacar tanto para la iglesia. No. No es para la iglesia. Esto no es para nosotros. Esto es para el Señor. Entonces el Señor se compromete contigo a hacer algo por ti, algo por tu vida. Por eso Él siempre se acuerda de nuestras ofrendas, de lo que nosotros le damos a Él. Cada vez que tú tengas que hacer algo para Dios, hazlo. No preguntes. No importa quién te diga, hazlo. Para Dios, para Jehová, lo haces. Pero cuando Dios te vaya a reclamar, cuando Satanás te vaya a reclamar, no va a haber reclamo en ti, porque tú estarás delante de la presencia del Rey. No habrá nada en tu vida que Satanás tenga parte ni tenga suerte. Por eso que a veces predicamos la palabra y hay 2 o 3 que se ofenden. ¿Sabes quiénes se ofenden? Los que no están haciendo eso. El que lo hace se goza con su hermano. Y dice verdad. ¿Qué hace el profeta? Direccionar el pueblo. Si no hay una dirección, se corrompe el pueblo. Se va el poder, se va la manifestación, se va la presencia y todo se vuelve monótono. Y cuando nos ven en la calle nos dicen, pero que cristianos son raros. Cristianos no tienen dinero, siempre están enfermos, siempre están en victoria, siempre están en guerra, en batalla, y cada vez que quieren hacer algo, se levantó el diablo. No, hermano, no fue que se levantó el diablo. Cuando usted está bien con Dios, no hay diablo que se levante. No hay diablo que se levante cuando usted está bien con Dios. Pero tenemos que estar bien con Dios. Pónganse de pie, quiero orar por ustedes.